Para iniciar la solución de esta ecuación, se va a integrar la ecuación con respecto al radio, pero antes hay que hacer un despeje. Entonces se puede expresar esto de la siguiente manera: la densidad, el calor específico, la velocidad en z, la derivada de la temperatura con respecto de z, y el 1 en radio que está del otro lado de la ecuación pasa en este caso multiplicando. Esto va a ser igual a la conductividad, la diferencial con respecto al radio de R, la variación de la temperatura con respecto al radio. Y ahora sí se puede integrar de un lado de la ecuación se va a integrar desde 0, que es el centro, hasta la pared del tubo por la diferencial del radio. Y de este otro lado va a ser la integral igualmente. La integral desde 0 hasta R por la diferencial del radio. De este lado de la ecuación, esta diferencial del radio con esta diferencial del radio se eliminan y va a quedar que es la conductividad térmica igual a la diferencial de algo. Entonces esto va a quedar como igual a la integral desde 0 a R. Perdón. La conductividad por la diferencial. En este caso ya como queda solamente la diferencial, no importa guardar que sea parcial, y de 0 a R. De este otro lado, todo lo que sea constante lo podemos sacar se puede sacar del integrando. En este caso la densidad es constante, el calor específico es constante, y lo demás es variable, o entendemos o se entiende que es función del radio. Entonces esta velocidad del z tiene variación con respecto al radio. La derivada de la temperatura con respecto a z también depende o es función del radio, y evidentemente pues este radio, ¿no? Es el diferencial del radio. Ahora, de este primer término, nada depende de z. Bueno, la única cosa que depende de z es esta derivada. Por lo tanto, se puede expresar esta ecuación de la siguiente forma. Es decir, la derivada o la variación en z se puede sacar de la integral y dejar a todas las demás funciones su z de R, diferencial de R. Y esto es igual. Las constantes también van a salir de la integrando. La constante k, la integral de 0 a R de la diferencial de R de t de R. Bien, una vez que se tiene así, vamos a empezar con el término más sencillo, que sería este. La integral de la diferencial de algo siempre es algo, lo que tengan ahí adentro. Entonces, esto sería la conductividad térmica. Y lo que se tiene allá adentro va a ser igual a R, la derivada de la temperatura con respecto a R, evaluada en R igual a R mayúscula, ya que esto es una integral definida, menos R, la derivada de la temperatura con respecto a R, evaluada en R igual a 0. Y aquí cerramos el paréntesis. Como R es igual a 0, quiere decir que donde vean una R va a ser igual a 0, y esta R vale 0. Por lo tanto, todo este término vale 0. Y entonces del lado derecho de la ecuación me va a quedar que es K, R, la derivada de la temperatura con respecto de R, evaluada en R igual a R mayúscula. En el otro caso, necesitamos más herramientas desde el punto de vista de mecánica de fluidos o desde el punto de vista de promedios. Y estamos acostumbrados a que el promedio es la suma de los números de elementos dividido entre el número de elementos. Sin embargo, aquí para sacar propiedades promedio, generalmente lo que se hace es integrar
a la velocidad, a la temperatura, y en este caso sería una diferencial del área entre la integral de la velocidad por la diferencial de área. Cuando se quiere definir el promedio de esta temperatura, es lo que se hace, es decir, se multiplica por la velocidad, que es el contenido energético, por la variable de interés, por la diferencial del área, entre la integral de la velocidad por la diferencial del área. Ahora, esta integral de aquí abajo es la definición de gasto volumétrico. Entonces, vamos a ir aquí arriba. Eso sería igual a la integral de la velocidad la temperatura, el diferencial del área entre el gasto volumétrico. Ahora, ¿cómo se define la diferencial del área para el caso de un círculo como el que tenemos, bueno, un cilindro como el que tenemos en el problema? La diferencial de área está dada por la variación radial, y el área de un círculo, entonces, es decir, cuando me refiero a la dirección radial es que se tiene la transferencia de calor que va en esta dirección radial, y entonces el área de un círculo pues es pi por radio al cuadrado. La diferencial del área vamos a dejar a la constante, y ahora esta es variable, entonces 2 veces r diferencial de r. Sustituyendo esto en la ecuación de aquí, se tiene que la integral de UZ por la temperatura por 2 veces pi por r por la diferencial de r desde 0 a r dividido entre el flujo volumétrico. Esto es igual al promedio de la temperatura. A este se le va a llamar el promedio de la temperatura. Si observamos este término que se tiene aquí arriba, es muy parecido a este término que se tiene aquí abajo. ¿Qué es la única diferencia que se tiene entre esos dos términos? Este 2pi. Y este 2pi es constante, entonces lo que se puede hacer es que ese 2pi salga se salga de ese integrando, ya que es una constante, y entonces esto llevaría a que la integral de 0 a r de la velocidad, la temperatura, r y diferencial de r sea igual al gasto volumétrico entre 2 veces pi, que multiplica al promedio de temperaturas. Teniendo esto en consideración, lo podemos llevar aquí arriba, y ahora va a ser lo siguiente: la densidad, el calor específico, la derivada con respecto a z, esa no se puede quitar, y ahora la integral ya no va a ser la integral, sino va a ser el flujo volumétrico entre 2pi por el promedio de la temperatura. Ese es un primer paso. ¿Qué se logra con esto? Que ahora las variaciones solamente se van a tener en la dirección longitudinal, y las variaciones que se tienen en la parte radial ya se desestiman al momento de evaluar esta derivada de la temperatura en función del radio. Haciendo un arreglo de esta ecuación, o reescribiendo esta ecuación de una manera más sencilla, esto se puede decir que es de la siguiente manera: es la densidad por el calor específico, esas son propiedades que son constantes, y ahora esta derivada es una derivada ordinaria porque ya quité las variaciones radiales, y en este sentido quedaría Q entre 2pi. Ese 2pi se puede sacar de la derivada ya que es una constante. El flujo volumétrico no necesariamente tendría que ser constante. La temperatura promedio, y esto va a ser igual, esta es mi nueva ecuación. En el término de arriba es la conductividad térmica del fluido
por R mayúscula, ya que en este término, esta R la voy a evaluar con la igualdad que tengo aquí, R mayúscula, y aquí me faltaría nada más, o haría falta, saber cuánto vale esta derivada. Pero si se fijan, esto tiene que ser un valor, ya que está evaluado en R mayúscula. Entonces, el siguiente paso es determinar cuánto vale esa derivada y entonces poder obtener una ecuación que podamos resolver.